Nuevamente nos encontramos reunidos aquí hoy a la tarde en una charla sumamente interesante. Tenemos como invitada a Ethel Barilka, que nos hablará sobre el rol de la mujer a través de la historia judía y los desafíos actuales del judaísmo. Ethel Barilka es egresada en literatura hebrea y filosofía general y maestría en judaísmo contemporáneo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. También es egresada de la Escuela de Abogacía Rabínica Or Torah Stone de Jerusalén. Tiene una amplia experiencia en educación no formal y formal, asesorando a directores, líderes comunitarios, capacitando a maestros y desarrollando planes de estudio y programas educativos escolares y para la comunidad. Actualmente se desempeña como consultora educativa del Colegio Judío de Praga y es miembro del equipo profesional de Educating for Impact. Desarrolló tareas educativas de largo plazo en varios lugares de la Golá, de la diáspora, en España, Brasil, Argentina y México. Es un placer para nosotros tener a una persona de un nivel intelectual y de conocimiento como Ethel. Y bueno, el mecanismo de la reunión va a ser siempre igual. Ethel va a hacer uso de la palabra, ustedes escriban las preguntas en el chat y cuando termine la locución o cuando ella lo quiera posible, a lo mejor hacemos unas preguntas en la mitad de la charla. Bueno, empezaremos con eso. Así que, Ethel, gracias. En nombre de Amigos por Israel, muchas gracias y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Simón. Antes que nada, deciros que es un gusto estar aquí con vosotros. Lo que Simón no les dijo es que para mí son las 11 de la noche. Estoy hablándoles desde Ma'ale Adumim, al ladito de Jerusalén. Así que si ven que me duermo, me despiertan, ¿ok? Porque ha sido un día largo. Pero vamos a tratar de conversar en la medida de lo posible sobre un tema que es muy difícil de abarcar en una hora. Por lo tanto, yo voy a tratar de centrarme en algunos aspectos, porque imposible hablar del rol de la mujer en la historia y en la actualidad, todo eso en una hora. Lo que vamos a tratar es de abrir algunas ventanas para pensar juntos y después nos metemos por donde quieran, o sea, por la ventana que les guste, ¿ok? Para comenzar, si me permiten, quería compartir con ustedes algo que no es nada que tenga que ver con lo judío, pero que creo que es muy importante y que nos va a ayudar a poner las cosas en contexto. Y les voy a leer un texto muy sencillo que dice así. La autora está hablando sobre el tema de la mujer, ¿ok? Y dice, una contradicción directa entre dos observadores atentos que eran contemporáneos. ¿Se las puede educar o no a las mujeres? Napoleón pensaba que no. El doctor Johnson pensaba lo contrario. ¿Tienen alma o no la tienen? Algunos salvajes dicen que no tienen ninguna, otros, al contrario, mantienen que las mujeres son divinas y las adoran por ese motivo. Algunos sabios sostienen que su inteligencia es más superficial, otras que su conciencia es más profunda. Goethe las honró, Mussolini las desprecia. Mirara uno por donde mirara, los hombres pensaban sobre las mujeres y sus pensamientos diferían. Era imposible sacar nada en claro de todo aquello. Esto obviamente no es Talmud, pero esto es Virginia Woolf, 1928. ¿Y por qué? En un libro que me imagino que muchos de vosotros conocéis, que en español se llama Una habitación propia, y en hibrit a mí me gusta más porque se llama Heder Mishelá. Un Heder, ¿saben lo que es un Heider? Un Heider es también el lugar donde los niños estudian. Entonces,
ella hablaba del Heder Mishelá, de su habitación, y nosotros de alguna manera hoy vamos a hablar del Heider Mishelá, del lugar del estudio y la posibilidad de un espacio de estudio para la mujer. ¿Por qué empezar por ahí? Porque a veces cuando vamos a hablar del tema de la mujer en el judaísmo, perdemos totalmente el contexto y las proporciones. Y algunos se enojan con lo judío y otros al revés, se enamoran. Entonces yo les propongo que ni nos enojemos ni nos enamoremos, sino que tratemos de tener una mirada centrada acerca del tema de la mujer y el judaísmo. La cultura judía no se diferenció, ¿okay?, en ese sentido de otras. No es que el judaísmo es patriarcal, sino que toda la cultura, podríamos decir occidental, si queremos llamarla de alguna manera, era patriarcal, ¿ok? Entonces, eso como una primera apertura para que nos ubiquemos. Lo segundo que quiero decir, y por eso también llamamos a la charla el desafío del siglo XXI, yo creo que el tema de la mujer es uno de los grandes desafíos, si no el desafío más importante que tiene el pensamiento judío de nuestro siglo. Ahora, no es solo un desafío, sino que es también un catalizador de una dinámica. O sea, el poner sobre el tapete el tema de la mujer hace que el judaísmo o el pensamiento judaico, la normatividad judía, tenga que modificarse, tenga que tratar de dar respuestas, o sea, tenga que ser dinámica. Si pensamos en eso, por ejemplo, si pensamos en que, yo qué sé, en la creación del Estado de Israel, ¿ok? ¿Hace cuántos años? ¿70? Si nosotros pensamos que cuando surge el Estado de Israel, de golpe el pensamiento judaico, la normatividad judía, la halajá, tienen que dar respuestas a una serie de cosas que antes no había por qué dar respuestas porque no existía el Estado de Israel. Algo parecido pasa con el tema de la mujer. O sea, se presenta una nueva realidad y hay que tratar de darle respuesta. Hasta ahí estamos. Me hacen con las caras para que yo sepa, porque no me gusta hablar sola. Esto del Zoom tiene eso, así que ustedes me hacen así. Ok. Para poder entrar en esto, entonces yo quiero aclarar algunas premisas, ¿okay? Que nos sirven para dar el lineamiento general para que entiendan también desde qué lugar yo hablo. La primera premisa es que el judaísmo, desde mi visión, es un sistema normativo. O sea, es un sistema que está pautado. No es un sistema libre y abierto, sino que tenemos una serie de pautas y normas que rigen la vida. Ahora, el tema que vamos a tratar de ver con la mujer tiene que ver con el deseo de permanecer dentro del sistema normativo. No sé si esto está claro, pero si nosotros hablamos de la inclusión de la mujer o de la igualdad de la mujer o de la reivindicación de la mujer o como lo quieran llamar, desde un sistema que no es normativo judío, el tema no presenta más dificultad que cualquier tema de la mujer en cualquier sociedad. ¿Sí? O sea, la inclusión de la mujer en la sociedad secular tampoco está del todo resuelto. Pero cuando nosotros hablamos, o por lo menos cuando yo hablo y otras hablamos, lo hablamos desde la perspectiva de la inclusión en el marco de la normatividad, o sea, sin violentar la tradición histórica, ¿ok? Y al mismo tiempo viviendo en el mundo de hoy, ¿sí? Ese es el gran desafío. La segunda premisa sería decir que el judaísmo necesariamente no puede estar reñido con la justicia social. O sea, que si nosotros pensamos que el pensamiento judaico, la religión judía, el sistema de vida judía, como cada uno lo quiera llamar, ¿sí?, tiene que ver con un mundo más justo, el tema de la mujer no puede quedar fuera. O sea, que el tema de la inclusión de la mujer, en parte, es un tema de justicia social, no es un tema de moda,
¿sí? No es que ahora de golpe hablamos de mujeres porque está de moda, sino porque en el siglo XXI esto es un tema. O sea, la mujer hoy está incluida o quiere incluirse o empezó a incluirse hace un siglo, como vimos hace unos minutos, y hoy es parte de este mundo y queremos que también sea parte de este mundo judío y enseguida vamos a tratar de ver qué quiere decir. ¿Hasta ahí estamos? Lo tercero, partimos de la base de que la Torá es eterna. Ahora, ¿qué quiere decir que es eterna? Que tiene que dar respuestas a los problemas de todas las generaciones. No quiere decir que es rígida ni monolítica, pero sí eterna. ¿Ok? Vamos a ver un poco más esto. Cuando decimos que la Torá es eterna, lo que va a variar no es la letra de la Torá, sino su interpretación y su significado. Y en ese sentido vamos a ver que la interpretación es abierta. O sea, hasta el día de hoy nosotros seguimos interpretando. Los que ya me escucharon alguna vez saben que yo siempre hablo de la cebolla. ¿Sí? No sé si alguno de los presentes seguramente ya me escuchó. ¿Y por qué hablo de la cebolla? Siempre digo el mismo chiste, ¿sí? Porque el judaísmo nos hace llorar, pero no. Sino porque podemos ver que tenemos un corazón, que es la Torá, sobre el cual vamos a ir agregando las diferentes capas interpretativas a lo largo de las generaciones. También nuestra generación hace interpretación. Y vamos a ver después algunos ejemplos. Entonces, hay una cosa que tiene que ver con la interpretación libre, ¿ok? Y hay otro punto que tiene que ver con el dinamismo alágico, que no es lo mismo. O sea, la alajá, lo que sería la jurisprudencia, ¿sí? También es dinámica. O sea, una cosa es, yo qué sé, interpretar. Vamos a tratar de dar algunos ejemplos, ¿no? Enseguida. Pero digamos, una cosa es interpretar un versículo, ¿ok? Y otra cosa es hacer ley. ¿Se entiende? Entonces, también la ley es dinámica. Por eso el tema de la mujer se torna tan importante, porque hay leyes que tienen que ver con el tema de la mujer. Entonces, hoy las mujeres queremos también soluciones alágicas, normativas a ciertos problemas. ¿Estamos? Si me dicen que entendieron eso, me puedo ir a dormir ya. Ok. Entonces, vamos a tratar ahora, sí, una vez que planteamos estas premisas, de abrir un poco más el abanico, ¿ok? Y el tema que yo quiero poner sobre el tapete es el tema del feminismo y del pensamiento normativo o el pensamiento alágico, o lo que algunos llaman el feminismo ortodoxo, o lo que algunos llaman el feminismo religioso, ¿ok? No me importan mucho las etiquetas, sino que quiero que entiendan esta dinámica entre un sistema que es normativo, que está pautado y que viene de una herencia patriarcal, y cómo se engancha con un pensamiento que es feminista, moderno y de alguna manera revolucionario o subversivo, o llámenlo como quieren. Es como que hay dos ejes que parecería que nunca pueden unirse. Sin embargo, hay un intento muy interesante de caminar, digamos, esta tensión entre estos dos polos. Para poder hacer eso hay trabajos importantes que se realizaron y que se siguen realizando en este área a través de diferentes pensadoras, ¿ok? Así, para las que se interesan o los que se interesan por este tema, vamos a tratar de ver si podemos mencionar algunas. Ahora, el feminismo judío, así como el feminismo católico, así como el feminismo islámico, en su primera ola, ustedes saben que en feminismo siempre se habla de olas, ¿no? Entonces, en la primera etapa, en la primera fase, lo que se intentaba era tratar de encontrar la voz de la mujer en los textos. Por ejemplo, toda la onda de quiénes son las mujeres en la Biblia. ¿Okay? Entonces, de golpe, aparecieron un montón de trabajos, escritos, estudios sobre los personajes femeninos de la Biblia, ¿sí?
no solo de las matriarcas, que son las más conocidas, sino de muchas otras mujeres que están en la Biblia. Eso sería un primer momento. El momento en que estamos hoy ya no es el primero. El momento que estamos hoy es el momento no de encontrar a las mujeres de la Biblia, sino de encontrar la voz de las mujeres de hoy interpretando la Biblia, que es otra cosa. ¿Se entendió la diferencia? O sea, yo puedo leer la historia de Rachel, que ahora en estos días las tenemos por ahí en las Parashot, ¿no es cierto? Y puedo darle voz a Rachel de una manera diferente a la que la puede hacer a lo mejor un hombre. Pero eso está muy bien. Ahora, históricamente, ese momento del feminismo judío ya pasó. A lo mejor no en el continente latinoamericano, podemos hablar de eso también. Pero estamos en otro momento. Estamos en el momento en que las mujeres están intentando hacer lectura e interpretación propia. Y cuando digo mujeres, acuérdense de todo lo que dije antes. Mujeres dentro del mundo halágico, normativo, que quieren vivir de acuerdo a las normas y a la tradición. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Qué buenos alumnos, pero qué obedientes, ¿ok? O sea, lo que trato de decir es que en realidad, si nosotros tomamos en cuenta todo lo que dijimos antes, podemos ver que no necesariamente ser feminista y ser religiosa, digamos, por poner un título, es una ruptura, sino que hay una manera de conciliar estos dos pensamientos. Y la manera de conciliarlo tiene que ver con mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. O sea, mirar hacia atrás en el sentido de tratar de reformular, ¿sí?, parte de nuestros propios principios y de nuestra normatividad con los ojos de hoy. Vamos enseguida a dar algunas posibilidades de encuentro. Para los que se interesan, hay algunas autoras que vale la pena tener en cuenta. No las quiero así mucho, pero hay autoras como Rachel Adler o como Tamar Ross, que están traducidas no al español todavía, pero esperemos que pronto también, pero sí al inglés, o Ronit Irshai, que son todas estudiosas que hacen este trabajo justamente de investigar y tratar de encuadrar esta conversación entre el feminismo y el judaísmo, incluso de desarrollar, y creo que esto es lo más interesante, un planteo teológico diferente, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la mujer, normalmente caemos, y si me equivoco después me lo dicen, en hablar de lo sinagogal y lo ritual. Sin embargo, hay temas mucho más profundos que lo sinagogal y lo ritual, que tienen que ver también con el pensamiento teológico. O sea, si la Torá, como dijimos antes, es eterna y es la palabra de Dios, ¿cómo entendemos ciertas cosas? O sea, ¿qué hacemos con ese Dios? ¿Sí? Entonces, hay hoy, digamos, un intento de ver cómo es la mirada de la mujer sobre Dios, porque Dios no es hombre ni mujer, sino que el diálogo o la conversación o el discurso acerca de Dios ha tenido un sesgo masculino, pero Dios no es masculino, ¿ok? Entonces, el intento de redescubrir, si ustedes quieren, o de mirar a Dios también en ciertos aspectos femeninos, por un lado, y por el otro, el de incluir la experiencia espiritual de la mujer en el judaísmo, son dos vertientes súper interesantes. Ahora, cuando digo incluir la experiencia espiritual, me refiero a que las mujeres tienen con Dios una relación, igual que los hombres tienen con Dios una relación. Históricamente, el registro ha sido masculino, ¿no es cierto? O sea, nosotros leemos Midrash escrito por hombres, nosotros rezamos plegarias escritas por hombres, ¿sí? Ahora, hoy podemos empezar a pensar que hay Midrash que escriben las mujeres, que hay plegarias que escriben las mujeres, y cómo esto se puede
o no, a lo largo del tiempo, incluir o no en el canon judío. Ese es el gran desafío. O sea, el gran desafío no es que Ethel escriba en su casa una plegaria, sino que la plegaria esa mañana forme parte del devocionario. Incluso no hace falta que sea una mujer quien la escriba, sino que incluso hay tefilot escritas por hombres, pero sobre temas de mujeres, que no están incluidas en el ritual. ¿Se entiende lo que digo? Vamos, si voy muy rápido me dicen, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, para poder hablar de todo esto, tengo que hacer una pequeña salvedad, y es que hay que estudiar. O sea, uno de los problemas que tenemos es el tema del conocimiento. Toda esta gran revolución de la que les estoy hablando, de mujeres que interpretan, de mujeres que escriben, de mujeres, tiene que ver con que las mujeres han accedido al estudio serio del judaísmo. Y esto no es un tema ni de hoy ni de ayer, es un tema que tiene por lo menos 30, 40 años. ¿Okay? Ahora, cuando digo estudios serios del judaísmo, me refiero a la existencia de Batei Midrash, o sea, de escuelas o de lo que ustedes llaman yeshivot, digamos, ¿sí? Para mujeres. O sea, el mismo nivel de estudio y aprendizaje que tienen los hombres. No solo el mismo nivel de estudio y aprendizaje, sino también el mismo sistema de aprendizaje clásico que tienen los hombres históricamente en el judaísmo. Y esto es un fenómeno que existe, que se da y que cada vez es mayor. ¿Okay? Si el año pasado hubo el cierre de la lectura mundial del Talmud y hubo un evento de más de 3.000 mujeres en Jerusalén que terminaron la lectura, saben que el Talmud se lee en 7 años, ¿sí? Entonces, hay hoy mujeres que estudian Talmud igual que los hombres, ¿sí? Ahora, no importa si lo hacen igual o no, lo que importa es que lo hacen y que el acceso a ese conocimiento permite conocer un lenguaje, conocer los códigos y poder hablar desde dentro, ¿sí? O sea, parte del tema es, también esto lo digo mucho, así que algunos tal vez ya lo han escuchado, es dejar de tocar de oído y leer las partituras. O sea, las mujeres históricamente nos han contado el judaísmo, ¿sí? O sea, viene el maestro o viene el rabino y nos cuenta lo que dice la Torá, o nos cuenta lo que dice el Midrash, o nos cuenta lo que dice Rashi, ¿ok? Hoy la idea es que no nos cuenten nada. O sea, si podemos ser médicas, astronautas, biólogas y yo qué sé, y físicas nucleares, podemos leer también el Talmud. Es solo una cuestión de aprender el lenguaje, como en cualquier otra cosa. No es solo, es una cuestión de aprender el lenguaje como en cualquier disciplina. O sea, en cualquier disciplina, yo, por ejemplo, no soy médica. Si mañana quiero ir a estudiar medicina, voy a tener que aprender, ¿sí?, todos los códigos y el lenguaje médico, ¿ok? Entonces, el acceso al conocimiento es fundamental, porque recién a partir de eso van a poder surgir todas las demás cosas. O sea, si no hay acceso al conocimiento, no puede haber interpretación, no puede haber pensamiento teológico, no puede haber nada. ¿Okay? Entonces, el primer desafío es saber. ¿Okay? Que no quiere decir que hay que ser un gran intelectual, pero hay que saber, hay que conocer. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso es lo que va a abrir las diferentes ventanas. La primera ventana va a ser la búsqueda de soluciones alágicas a temas de mujeres. Pero el tema más famoso que siempre se habla cuando se habla de temas de mujeres, qué sé yo, es el tema de las agunot, ¿no es cierto? El tema de las mujeres cuyos maridos o han desaparecido o les niegan el divorcio, ¿ok? Que no voy a entrar ahora en eso, porque ya solo eso sería tema para otra charla, pero lo que sí quiero marcar es que el hecho de que haya mujeres eruditas en judaísmo hace con que haya una búsqueda de soluciones alágicas a esos problemas de una manera mucho más activa
y mucho más concreta que lo que hubo en los últimos 500 años, porque las mujeres están interesadas en resolver ese tema. ¿Se entiende? Les voy a dar 2 ejemplos. Hay, por ejemplo, ya en el Talmud, y después Maimónides lo va a traer, una figura que es que la mujer que quiere, que ante la posibilidad del divorcio alega que su marido le repugna, ¿sí? Hay que concederle el divorcio. ¿Para qué quiere decir? Que no se lo banca, dirían los argentinos, ¿no? O sea, la mujer no lo quiere, no lo aguanta el tipo, no quiere vivir con él. Y Maimónides dice claramente hay que darle el divorcio porque no es una cautiva para tener relaciones con quien ella no quiere. ¿Okay? Eso está ahí en la norma. No quiere decir que el tribunal, a la hora de la hora, lo aplique. Ahora, cuando las mujeres empiezan a estudiar hace 30, 40 años atrás, de golpe hay como un reflotar de esto. O sea, son las mujeres las que dicen, hey, rabinos, se olvidaron de esta pequeña observación de Maimónides y del Talmud. ¿Okay? Lo estoy haciendo muy sencillo, pero para que entiendan a qué me refiero, ¿sí? O, por ejemplo, lo que se llama el alegato de Jutra Leyada, de un bastón para la mano, que es también un alegato talmúdico que dice que la mujer puede pedir el divorcio. Una mujer que no ha tenido hijos puede pedir el divorcio alegando que ella quiere tener un sostén en el que apoyarse en su vejez. O sea, que quiere casarse con otro hombre para tener un hijo. ¿Okay? Nosotros siempre nos cuentan que el hombre puede pedir el divorcio si no han tenido hijos, ¿verdad? Pero no nos cuentan que también la mujer puede pedir el divorcio si no han tenido hijos. Entonces, esa clase de argumentos las mujeres los pueden traer solo si han ido a estudiar. ¿Se entiende? Una segunda cosa que es muy interesante que antes les comentaba es el tema de la interpretación. Y si tienen paciencia, quiero ver con ustedes un midrash. ¿Se animan? ¿Sí? Voy a intentar compartir pantalla. Y espero que lo vean. Yo sé que está con la letra un poco chica, pero quería que lo vean completo, ¿ok? ¿Se acuerdan, los que se acuerdan de la historia de Rabbi Akiva y su mujer Rachel? Ok, que él era un pastor, ella era la hija de un millonario, ella lo manda a que vaya a estudiar Torá, él vuelve después de 24 años de no estar en la casa, ¿ok? Y vamos a leer juntos este midrash y ver qué pasa. Y después les cuento quién lo escribió, ¿ok? Este midrash dice así, pregunta, abre con una pregunta, ¿qué fue del rabino Akiva ¿qué fue del rabino Akiva y su esposa, la hija de Calva Sabúa, que estaba comprometida con él en secreto y lo envió a estudiar Torah? O sea, ¿qué pasó con ellos? Contesta, el Beit Midrash de Bruria, en el Beit Midrash de Bruria, algunos dijeron que las cosas le salieron bien y otras dijeron que le salieron mal, típicamente judío. Los que dijeron que las cosas le salieron bien, dijeron, cuando regresó, ¿quién? Rabbi Akiva. Cuando regresó Rabbi Akiva, los dos se sentaban durante el día y se contaban lo que sucedió durante estos años. Cuando ella estaba en casa y él en la sala de estudio. Y por la noche le enseñaba Torah. O sea, el Señor vuelve, según esta versión o según esta mirada, Rabbi Akiva vuelve después de 24 años, todos felices y contentos, se sientan por la noche, él le enseña Torah, ella le cuenta lo que pasó en esos años, bárbaro. Segunda, aquellos que dijeron las cosas no salieron bien, ella estaba molesta por todos esos años cuando no concebía ni tenía hijos. Y se sentaba y lloraba por todos esos niños que podrían haber nacido, hasta que se le acabaron las lágrimas y suplicó la muerte. En vano apaciguarla y decir, no soy yo más precioso para ti que 10 hijos. O sea, la segunda visión dice, no estaba todo bien. En realidad,
Rachel, la esposa de Rabbi Akiva, estaba muy enojada que no había podido ser madre porque su marido, 24 años, se fue de casa. Tercera mirada, dice, las cosas le salieron bien, porque cuando Akiva volvió o regresó del Bet Midrash, envió a su esposa a aprender al Bet Midrash para mujeres. Y cuando ella regresó en su vejez, se sentaban juntos y se regocijaban en el conocimiento de la Torá del otro. Y tenían muchos estudiantes, hombres y mujeres. Vamos a ver qué querrá decir todo esto. Y la última dice lo siguiente. Y Sigal dijo, no es así como sucedieron los eventos. Más bien, cuando el rabino Akiva regresó después de 24 años, con 24.000 estudiantes, quiso entrar a su casa, se paró en el umbral, pero no pudo entrar. Su esposa le dijo, la puerta de tu casa no está abierta para ti. Regresa de donde vienes. Este Midrash, como ven ahí el año, fue escrito en el 2009, o sea, hace apenas 11 años, por una importante estudiosa israelí que es Rivka Lubitsch, que es también abogada rabínica, que es también rabanit, o sea, esposa de un rabino, y que en los últimos años se ha dedicado mucho a escribir Midrash, ¿ok? Ahora, fíjense lo que Rivka Lubitsch hace. Por un lado, respeta los códigos y el lenguaje, incluso el estilo midrashico en la redacción, ¿ok? Pero ella comienza su Midrash donde el Talmud termina. O sea, el Talmud en ningún lugar nos cuenta qué pasó después. O sea, Rabbi Akiva volvió. ¿Y después qué? ¿Okay? Y ella nos trae aquí 4 miradas. Una mirada que dice, está todo bien, la mujer cumplió su rol, ¿sí? de esperarlo, y cuando él vuelve, están todos contentos y tranquilos. Segunda mirada, ella cumplió su rol, se sacrificó por él, no tuvo hijos, ¿ok? O sea, que ya es una mirada un poco diferente a la primera. La tercera mirada dice, eran iguales, él estudió, ella estudió. Tenían grandes conversaciones espirituales sobre Torá. ¿A qué renunciaron? A la pareja. Él no estuvo 24 años, ella después se fue y volvió a su vejez. ¿Ok? Que tampoco es exactamente el modelo ideal. Y la cuarta versión viene y dice, hasta aquí. O sea, te fuiste, aquí ya no tienes lugar. Entonces, este modelo de interpretación es parte de lo que les decía antes, cuando les decía que hay mujeres hoy que escriben. O sea, toma la tradición midrashica anterior y trata de darle una voz diferente a partir de su mirada de mujer. ¿Se entendió? Eso sería un segundo tema, si hablábamos antes de lo alágico o normativo y si hablamos ahora de la interpretación. Hay no sé ni por dónde irme, hay un tercer tema que es el tema que es más conocido, así que a lo mejor lo hacemos más breve, y es que a partir del estudio se abre la posibilidad de la incorporación de las mujeres a ciertos cargos que antes no existían. ¿Ok? El caso más tradicional o más conocido, porque es tal vez el más antiguo, es el de las abogadas rabínicas, que ya tiene más de 30 años, pero hoy tenemos lo que se llaman asesoras halágicas, tenemos rabinas ortodoxas, o sea, tenemos toda una serie de funciones públicas que eran imposibles de ser pensadas, ¿sí?, antes de que la mujer acceda al conocimiento. ¿Ok? Entonces, ese sería un tercer área. El primer área, dije, es el tema de la jurisprudencia, el segundo es el área de la interpretación, el tercero es el área que tiene que ver con los roles públicos, por llamarlo de alguna manera, ¿ok? Hay en Israel hoy grupos que ya están trabajando
sobre la posibilidad de que haya mujeres dayanot. Ustedes saben que los dayanim son únicamente hombres, ¿sí? Ya se está trabajando sobre esa visión. El cuarto punto que yo mencioné así muy ligeramente es el tema de una nueva o una reformulación teológica, ¿ok? Que tiene que ver con poner más sobre el tapete la figura femenina de Dios o el discurso femenino acerca de Dios. Y el último punto que tiene que ver con lo ritual y sinagogal, que a propósito lo dejé para el final porque, como dije antes, es el tema que más se suele hablar. Entonces, en el tema ritual y sinagogal, todavía hay muchos pendientes, y hay que decirlo, ¿ok? Pero también hay muchos avances. Entonces, hay también una creación de plegarias y de rituales femeninos, ¿sí? Que ya existen y que se están dando. Falta, a lo mejor todavía, terminar de definir cómo se hace la inclusión de la mujer en el ámbito sinagogal a partir de la no ruptura con la normativa, que es lo que hablábamos antes, ¿ok? Sin embargo, hay pasos muy, muy importantes. El hecho de que podamos hablar hoy de nominación de rabinas ortodoxas es sin duda una gran revolución que hace, ya no digo 30 años, hace 10 años a nadie se le hubiera ocurrido, ¿ok? Yo, si les parece, siendo las 23:40, vamos a hacer aquí un break. Vamos a abrir un poco las preguntas y vemos para dónde nos vamos. ¿Les parece bien? Ok, me parece muy bien, Ethel. Aquí estoy preparado para preguntarte. Adelante, Alicia. Sí, Simón, tengo algunas preguntas desde el chat. Dale. En los Batei Midrash de mujeres, la pregunta es, ¿son mujeres las que enseñan? Te leo todas. Sí. ¿Me vas a leer todas las preguntas? Bueno, porque el tribunal de hombres, en realidad, bueno... No te escucho bien, Alicia, perdón. Está mal, Alicia. No, digo que o te digo de a una o te leo las que hay y luego las respondes. Lo que ustedes decidan. No, de a una, Alicia, de a una. Bueno, de a una entonces, no terminamos más. Por eso, a lo mejor se pueden incluir, porque por ejemplo, una pregunta que por qué el tribunal es de hombres, bueno, contestaste que era dificultad, que todavía hay dificultad, pero que ya se empezó a trabajar con algunas mujeres dayanot. No, ok, lo voy a aclarar. Sí. Vamos a aclarar dos cosas. Sí. Bueno, sí, Alisa. Primero era si las mujeres son las que enseñan en los Dependen cuáles. Hay Batei Midrash que enseñan mujeres y hay Batei Midrash para mujeres donde enseñan mujeres y hombres, ¿ok? Depende dónde y cómo. Obviamente en la primera oleada, ahora ya no estamos en la primera, había más hombres que enseñaban porque no había mujeres todavía preparadas para eso. Pero hoy hay Batei Midrash que son solo mujeres las que enseñan o mujeres y hombres, que yo creo que vale la pena la aclaración de que nadie está hablando aquí de excluir a los hombres, ¿ok? Sino de compartir, o sea, de que la mujer comience a ser parte del diálogo judío a partir de que tiene estos conocimientos, no es para sacar a los hombres, sino que es para ampliar esa cebolla, ¿sí? O esa espiral, es para agregarle una capa más, no para sacar una capa. ¿Ok? El tema del tribunal rabínico lo quiero aclarar para que no haya malas interpretaciones. Los tribunales rabínicos son de hombres. Toda la vida así lo fueron históricamente. Los dayanim, la figura del dayan, o sea, del juez en el judaísmo, es una figura masculina. ¿Ok? La pregunta que hay que hacerse desde la normatividad es, ¿podría o no podría una mujer ser
jueza, ¿ok? Y hay varios intentos de respuesta. La respuesta más tradicional tiene que ver con Deborah. ¿Se acuerdan de Deborah, la jueza en el Tanaj? Entonces, tomando un poco la idea y la figura de Deborah, pero sobre todo tomando el tema de que, si recuerdan la historia, la historia en el Tanaj dice que Deborah estaba sentada abajo de la palmera y la gente iba hacia ella a consultarla, ¿sí? Entonces, basándose en esto, es que los que opinan que la mujer podría ser jueza, se basan en esto, en el tema de lo que en hebreo se dice kiblu aleyem, o sea, de que el público, el tzibur, está dispuesto a aceptar esa autoridad, ¿ok? Y en base a eso, hoy hay no hay dayanot, hay grupos de mujeres y de hombres interesados en modificar eso para que algún día haya dayanot. Hay quienes dicen que va a ser más rápido de lo que se piensa, y aclaración entre paréntesis, en esto entran temas también políticos. O sea, los nombramientos de los rabinos en los tribunales no es únicamente un tema halágico, ¿ok? Eso es para otra charla. Sí, ¿algo más que me dejé en el tintero, Elisa? No. Acá hay una pregunta que a lo mejor podrías aclarar también, porque alguien dice, usted habla de la mujer pero no es feminista. Y otra pregunta es una pregunta, espera, ¿eso es una pregunta, es una afirmación? ¿Qué es eso? No, pareciera ser una afirmación. Bueno. No estaba como pregunta. Y Okay. la otra es que alguien dice que el Midrash hablaba que los 24 alumnos eran en realidad de la mujer de Rabbi Akiva. O sea que la gloria es de la mujer de Rabbi Akiva. Ok, no son preguntas, por lo tanto no tengo mucho lo que responder, ok. Creo que parte de un diálogo importante es que no le digamos al otro lo que es o lo que no es. O sea, si yo digo que soy ortodoxa y soy feminista, pues acéptenlo como lo digo. ¿Sí? Vamos a las preguntas. ¿Hay más? Dice, ¿qué son las rabinas ortodoxas? Bien, ahora lo explico. Ok. Simón. ¿Querés terminar de contestarle a Lisa y yo empiezo con mis preguntas? Como me da lo mismo. Aclaro lo de las rabinas ortodoxas. En los últimos años, también en Israel y también en Estados Unidos, ha habido, no sé cómo se dice, nominación, o en hebreo se dice smijá, ordenamiento de rabinas ortodoxas. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es el mecanismo? El mecanismo en el judaísmo para darle smijá, para darle ordenamiento a un rabino, normalmente es a través de una serie de exámenes que la persona, hasta ahora eran hombres, pasa ante un grupo de rabinos o ante un rabino importante que es el que le toma examen. En los últimos años ha habido rabinos que han permitido, primero que han enseñado, ¿okay?, a mujeres lo mismo que a los hombres para que puedan acceder a esos exámenes, ¿ok? Ahora, la pregunta sería, ¿cómo es que es posible? ¿Sí? Porque si históricamente nunca ha habido rabinas, ¿cómo ahora se puede? Y esto tiene que ver, otra vez, no quiere decir que por la calle de Jerusalén ahora ustedes van a ir a Mea Shearim y se van a encontrar con rabinas, ¿ok? Dentro de la ortodoxia hay también una amplitud de posibilidades y gamas. Entonces, dentro de lo que es la ortodoxia moderna, hay ciertos sectores que hoy ya dan titulación. ¿Okay? Algunos los llaman rabinos, otros los llaman asesoras, otros los llaman estudiosas, los que no quieren hacer demasiado ruido, ¿okay?, con el título de rabina. Ahora, lo que es importante para mí entender es dos cosas. Uno, que la función del rabino no es una función ritual,
¿ok? Por lo tanto, no hay contradicción alágica. No es que el rabino es el que debe de llevar el rezo, ¿ok? Eso es más la imagen del rabino en el mundo reformista o conservador. El rabino en la ortodoxia no es el rabino de púlpito, no es el que está al frente del rezo. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con que la mujer está en la parte de los hombres y esas cosas, no existe. O sea, las rabinas mujeres están en la parte de las mujeres, ¿ok? Lo que las rabinas mujeres hacen, ¿ok?, tiene que ver con el dictamen de la ley, igual que lo hacen los hombres, y con la enseñanza. ¿Okay? El rito judío no necesita de un rabino, ¿okay? Y eso es importante. La segunda figura tiene que ver con lo que les dije antes de la jueza. Es lo mismo, o sea, si el tzibur, si el público está dispuesto a aceptar esa autoridad, ahora, ¿cómo elige una comunidad un rabino? Una comunidad elige al rabino que quiere, o sea, acepta esa autoridad sobre sí. Lo mismo en el caso de la mujer, acepta esa autoridad sobre sí. Ahora, tampoco quiero idealizar. El hecho que haya rabinas ortodoxas nombradas no quiere decir que tengan ya funciones superoperativas, ¿ok? La mayor parte de ellas está hoy más en el mundo de la enseñanza que en el mundo del liderazgo comunitario. Paréntesis, también en el mundo conservador y reformista, lamentablemente, donde aparentemente no debería de haber limitaciones, son menos las mujeres en cargos de liderazgo de comunidades que los hombres. O sea que acá hay temas que no son solo alágicos, sino sociológicos puros, ¿ok? Y me callo, porque si no, no voy a poder preguntar más. Sí. A ver, Ethel, ¿terminaste, Alisa? Sí. Ok. Yo iba a empezar por otro lado, pero quiero, para completar esta fase acerca de las rabinas mujeres, preguntarte, por ejemplo, ¿ellas son aceptadas por quién? Por quien las acepta. ¿El Superior Rabinato de Israel las No, acepta como rabinas? no. Tampoco son partes de un minyan. No, no, porque no tiene nada que ver. O sea, son categorías totalmente diferentes. El tema de la ordenación rabínica, como expliqué antes, tiene 2 o 3 variables. Históricamente, la nominación rabínica siempre fue de un rabino a otro, ¿ok? Cuando no había Estado, ¿ok? O sea, ¿quién te nombra rabino? Otro rabino que te tomó el examen, ¿sí? O otro tribunal que te tomó el examen en algunos casos. Con la existencia del Estado de Israel existen los exámenes oficiales de rabinato, ¿ok? Que los dan los que quieren darlo ahí. Por ejemplo, la ultraortodoxia no pasa esos exámenes, porque para ella el rabinato de Israel no tiene ninguna importancia. El rabinato, a tu pregunta, Simón, oficial del Estado de Israel, todavía no reconoce a estas rabinas. ¿Lo va a reconocer o no? No sabemos. ¿Ok? Y hay sectores, como dije antes, que aceptan esto y hay sectores que no. Ok. Vamos un poquito al inicio de tu charla, Ethel. Dale. Dijiste que el judaísmo es un sistema normativo. ¿Cómo relacionás esto con el libre albedrío que nos fue otorgado? La pregunta es, ¿un judío puede elegir qué normas seguir o cuáles no de acuerdo a sus ideas? ¿Esto lo haría menos judío que otro? A ver, el libre albedrío lo tenemos porque también desde la concepción judaica fuimos creados libres, ¿ok? Yo puedo elegir no cumplir la norma. Es mi libertad humana, ¿sí?, la que me da la posibilidad de no cumplir la norma. O sea, la mayor parte de los judíos del mundo no cumplen la normatividad judía. ¿Son judíos? Sí. O sea, no son religiosos. No son observantes, o no son observantes de todas las mitzvot, o no les importan las mitzvot, o, no importa, hay miles de variables, ¿sí? No hay
no tiene una cosa que ver con la otra. O sea, la definición de la pertenencia al judaísmo no pasa por la observancia de la norma. Ok. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Ok. Con respecto a la Torá, vos dijiste que es eterna y que hay que seguir reinterpretándola permanentemente. ¿Cómo sabemos cuál interpretación seguir o tomar como válida? La pregunta del millón. La Torá es eterna. Acá entran temas de otra consideración. O sea, hay quienes van a decirte, como te digo yo, que permanentemente estamos interpretando. ¿Okay? Ahora, hay, por eso hablaba yo de la cebolla, hay quienes pensamos que la interpretación, y es un poco el pensamiento clásico judío, es a partir de esto que vamos sumando. O sea, el planteo el planteo toránico, rabínico, es que lo que no puede haber es yo anulo lo anterior para crear lo mío. ¿Ok? O sea, yo no puedo decir lo que dijo Rabbi Hananel en el Talmud, lo borro, lo saco, ¿ok? Y yo creo lo mío, sino que la interpretación es tomo esta capa y le agrego otra, y le agrego otra, y le agrego otra, ¿ok? Hay incluso quienes piensan que esto tiene que ver con un tema teológico, y es que la revelación de Dios es permanente, y como es permanente, la palabra de Dios es reinterpretada de manera permanente. No es que Dios habló una vez y se terminó, ¿ok? Sino que hay como una presencia permanente y por lo tanto, ¿sí? La reinterpretación es constante. Ahora, ¿cómo saber a quién sigo? Es una pregunta muy judía y depende en qué. En lo que es interpretación, no tengo por qué seguir a nadie. O sea, yo puedo leer un versículo y leer 15 interpretaciones y decir, esta me gusta, esta no. El tema de a quién sigo tiene más que ver con la jurisprudencia, o sea, con la ley. Cuando hay que fallar o dar un fallo rabínico o alágico a una situación determinada. Por ejemplo, yo qué sé, ¿me puedo o no me puedo hacer un trasplante de riñón? Yo qué sé, ¿ok? Entonces, depende a quién sigo, voy a tener respuesta A o respuesta B. ¿Se entiende la diferencia? Ahí hay algo que decidir. Por lo tanto, es importante a quién sigo. Y por eso ya nos dice Pirkei Avot, Tasele Harraf, o sea, hazte de un rabino. ¿Okay? Tú tienes que elegir quién es la persona a la que vas a seguir. Lamentablemente hay muchos que siguen a veces sin investigar quién es la persona, ¿ok? Pero no, se supone que tenemos que elegir a quién seguir. No sé si con eso más o menos queda claro, Simón. Y queda claro, a mí me contaron hace poco como un ejemplo un poco ridículo, cuando estábamos hablando también sobre judaísmo, y decían, bueno, también podemos considerar que el judaísmo es como si fuera una gran heladería, donde hay mucha cantidad de gustos de helado. Entonces cada uno va y se sirve de ese judaísmo lo que quiere cumplir y lo que no, y elige y se forma su propio judaísmo. ¿Vos estás de acuerdo con esa idea? ¿Y por qué importa? O sea, yo no vengo a ver, hay algo muy interesante. Yo no digo lo que otros tienen que hacer, Simón. Yo creo que cada uno elige su camino, ¿sí? Hablábamos antes del libre albedrío, y su postura dentro del ámbito de la vida y dentro del judaísmo también. O sea, si hay alguien que quiere ver el judaísmo como una heladería, espero que encuentre muchos sabores que le gusten, pero yo creo que expliqué que yo lo veo más como una cebolla, o sea, y no como una heladería. Hay una diferencia, estamos muy metafóricos, hay una diferencia fundamental y es el eje. O sea, cuando yo pienso en el judaísmo, pienso en un eje que es un eje histórico, ¿ok? Que va
al pasado y que va al futuro, sobre el cual todos nosotros estamos montados y que hace que yo y vos podamos estar conversando, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos ese eje en común, entonces, yo qué sé, esto sería una charla académica. Y no lo es, o sea, estamos hablando también entre familia, estamos hablando porque nos importa este tema. Entonces, ese eje que es el eje, digamos, histórico, ¿sí? Es el que no podemos romper desde mi punto de vista. No podemos romper porque si rompemos con ese eje, estamos creando otra cosa, ¿ok? Nos salimos del contexto. Ahora, podemos sí agregar alrededor de ese eje todo lo que querramos, y este siglo agrega fundamentalmente, y con eso empezamos, la voz de la mujer, que era una voz que no estaba. Así como, qué sé yo, como otros siglos agregaron, yo qué sé, la voz del hasidismo, y otro siglo agregó la voz de Maimónides. O sea, a veces nos parecen re normal, pero cuando Maimónides escribió, nadie le prestó atención, ¿sí? Y más de uno lo hubiera querido poner en la hoguera. O sea, que también tenemos que entender que la historia es importante también en ese sentido. Las ideas, y tiene que ver con lo que tú preguntabas, Simón, de qué elijo. Hay ideas que van a quedar y hay ideas que van a decaer por sí solas. O sea, en el proceso de la historia, dentro de esas capas de la cebolla va a haber algunas que no van a perdurar y otras que sí. No sabemos cuáles son. Okay. Las personas más observantes, digamos, siguen normas que estableció la halajá hace siglos y que en ese momento quizás tenían un fundamento y ahora ya no tanto. ¿No correspondería repensar un poco el tema de las normas o costumbres que quizás ya deberían cambiar según las nuevas interpretaciones? O sea, Mira, un ayornamiento. todo lo que estamos hablando tiene que ver con eso. O sea, permanentemente estamos moviendo la halajá. La halajá, o sea, quien piensa que nosotros vivimos de acuerdo a la halajá del siglo II, no conoce la halajá, porque nosotros no vivimos conforme a la halajá del siglo II. La halajá es algo que es un cuerpo normativo que, como dije al principio, es dinámico y el cual, y les di, por ejemplo, los ejemplos que les di acerca del divorcio, o sea, que hasta el día de hoy seguimos, ¿sí? Generando fallos halágicos, no yo, ¿okay? Pero los que hacen eso de manera permanente. O sea, cuando hay nuevos problemas, hay que buscarles nuevas soluciones. Ahora, las soluciones se basan en la jurisprudencia anterior o se basan en lo que serían los valores meta-halágicos. O sea, si yo tengo que evaluar, por ejemplo, el tema de los trasplantes, que es un tema muy clásico para darlo como ejemplo, voy a tener que pensar en el valor de la vida, ¿no es cierto? Ahora, el valor de la vida es un valor fundamental en el judaísmo, no porque yo lo diga, sino porque así lo estableció también la halajá históricamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de ayornear, a mí me da un poco de pavor ciertos términos porque la pregunta es desde qué lugar lo digo. O sea, si lo que yo estoy diciendo es revisemos la norma y busquemos las soluciones para hoy, genial. Si lo que estoy diciendo es a mí esto no me gusta y hago lo que quiero, son dos cosas diferentes, ¿ok? Ahora, la normatividad judía de manera constante y permanente se confronta con el hoy. Y el tema de la mujer, otra vez, es uno de los casos más concretos. Es más fácil a veces verlo en el ámbito de la ciencia, ¿sí? Pero también les dije al principio que la creación del Estado de Israel también desafió la halajá, porque una cosa es la normatividad para el individuo y otra cosa es la normatividad para un Estado. O sea, cuando surge el Estado de Israel, hay que ir a revisar lo que escribió Maimónides en el 1200 sobre las normas del reinado, ¿ok?
sea, no teníamos una jurisprudencia que tenía que ver con lo estatal, porque no teníamos Estado. O todas las normas que tienen que ver con la agricultura, de golpe tenemos tierra. Durante 2000 años de exilio, las normas de la agricultura no se aplicaron. Y de golpe tenemos que cumplir, yo qué sé, Shemitah, ¿sí? Y hay que ir y hay que revisar. Y cuando revisamos, también vamos adaptando a la realidad de hoy. No sé si con eso más o menos, Simón, queda claro. Correcto. En el libro de Bereshit, Sí. al principio del libro de Bereshit, dice de que Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer. ¿Qué significa eso para vos? El hombre y la mujer. No entendí la pregunta, no te enojes. No, te la vuelvo a repetir. En Bereshit, Sí. en los primeros capítulos, dice que Dios creó al ser humano, hombre y mujer. ¿Qué significa eso para vos? Que hubo claramente una distinción inicial de los sexos, o por qué escribió el hombre y la mujer. Bueno, esto sería para una charla de 2 o 3 horas. El Génesis trae 2 relatos de la creación y no uno, ¿ok? Y tú estás haciendo mención de uno de los relatos. Cuando nosotros leemos Bereshit, tenemos que tratar de leer los 2 relatos para poder ver cuál es la correlación entre los 2. Hay una creación, pero hay 2 relatos de esa creación, ¿ok? Que es un tema que fue... O sea, que hay toneladas de libros y de interpretaciones escritas sobre esto. Uno de los relatos habla de lo que vos acabas de decir. Shebará et Adam, Zahar benekeva bara otam. ¿Ok? O sea, creó un ser, parecería, hombre y mujer. Y los sabios interpretan que ese primer ser tenía a los 2 géneros o a los 2 sexos en uno. ¿Okay? Esa es una mirada. El otro relato de la creación, que todos lo conocen también, es el famoso relato de que está el hombre, que Dios duerme al hombre y le saca a la mujer de uno de sus costados. ¿Okay? Son 2 visiones totalmente diferentes. Las 2, obviamente, hablan también del hombre y también de la mujer. Pero cada uno de los relatos tiene una función diferente. Para decirlo así, ni siquiera sé si vale la pena decirlo en telegrama, porque es un tema un poco más profundo que eso, pero para decirlo así en súper telegrama, algunos interpretan que una visión habla del hombre y la mujer en el sentido de igualdad, ¿okay? De que ambos son humanos, o sea que el énfasis está puesto en el plano de la igualdad, mientras que el otro relato está puesto el énfasis en el plano de la funcionalidad de la pareja, ¿okay? Entonces son visiones muy diferentes. Hay un excelente escrito, si les interesa, del rabino Soloveitchik, tal vez el más importante pensador de la ortodoxia moderna, en un libro que fue traducido al español más de una vez, que se llama La soledad del hombre de fe. En La soledad del hombre de fe van a encontrar, los que se interesan, un tratado exquisito sobre el tema del Génesis y la creación del hombre y la mujer. ¿Ok? Sí vale la pena, no les voy a recomendar mi libro porque queda feo, yo ahí también lo trato, pero sí vale la pena dar una leída primero a los 2 relatos, ¿ok? Y después a las interpretaciones. Fíjense que en uno de los relatos habla de Zahar benekeva y en el otro se habla de Ish veisha, ¿ok? O sea, en uno se habla del género femenino y masculino y en el otro se habla de Ish veisha, para los que saben hebreo de la misma raíz. El año pasado tuve el gusto de estar en una conferencia con una colega católica y ella me decía que hay nuevas traducciones y que ahora se habla de varón y varona, para que quede claro, y me gustó porque ahí en el juego de varón y varona queda claro el juego de Ish veisha.
O sea, es la misma raíz porque está tomada, si el hombre dice, ¿no es cierto? En el relato ese dice el hombre, ahora es parte de mí. Ahora, el ahora es parte de mí puede ser leído como todo, desde lo positivo o desde lo negativo. Depende en qué lugar uno se ponga, ¿sí? Entonces, por eso digo que vale la pena releer y leer algunos de los comentarios importantísimos que tenemos sobre Bereshit. Ethel, te voy a hacer una Dime. pregunta que quizás es un poco difícil. Venga. No para vos, por supuesto. ¿Podrías definirnos qué significa ser feminista en el judaísmo ortodoxo? Es lo que estoy tratando de hacer desde que empecé a hablar, pero ¿qué significa ser feminista? Para decirlo muy brevemente, porque me voy a frustrar si después de una hora de hablar no se entendió nada, Es como pero... una definición lo que te estoy pidiendo. No, el tema tiene que ver con lo que decía antes, cómo conciliar estas dos cosas, o sea, un pensamiento que habla, yo en lo personal hablo de inclusión, ¿ok? O sea, de cómo incluir a la mujer en el diálogo creativo judío, que tiene que ver con todo lo que dije antes, o sea, para que la mujer pueda ser parte, ¿sí? Tienen que pasar todas esas cosas que hablamos antes, para que yo no tenga que venir a hablar de mujeres, para que yo pueda hablar de judaísmo. O sea, uno de los fenómenos importantísimos es ese, es que las mujeres seguimos hablando en la cocina, porque cada vez que se invita a una mujer a hablar, se le pide que hable sobre mujeres, se le pide que hable sobre las mujeres en la Biblia, se le pide que hable sobre las mujeres en el Talmud. Si yo soy una estudiosa, que no sé si es el caso, pero si lo fuera, yo quiero hablar de otras cosas. O sea, el tema es ese. Ser feminista quiere decir procurar lo que yo decía al principio, la justicia en el sentido de la inclusión lo más igualitaria posible dentro de las limitaciones que plantea el pensamiento normativo judío a la mujer. Ahora, las limitaciones son mucho menores que lo que el público se imagina. ¿Sí? Y esto también es importante decirlo. Hay una fantasía, ¿sí?, de que el lugar de la mujer es así y el lugar de la mujer es asá. O sea, ojalá y lleguemos a todo el lugar y después sigamos peleando, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que se pueden, pero que no hacemos porque no sabemos. ¿Okay? Y eso es lo que yo, o lo que el feminismo un poco trae en el sentido de lo que decía antes. Indaguemos, busquemos y vamos a ver que la mujer puede ser incluida y casi igualada en muchísimos ámbitos. El ámbito más problemático va a ser el sinagogal, que es el que está más parado, ¿ok? Pero que tiene que ver con muchas otras cosas y no solo con la halajá. ¿Okay? Pero también déjenme decir que hay sinagogas ortodoxas igualitarias, no en Argentina, pero las hay. ¿Okay? Entonces, hay fenómenos muy interesantes que se están dando en el mundo judío normativo, observante, religioso, pónganle la etiqueta que quieran ponerle. ¿Okay? No sé, Simón, si con eso más o menos... No, ok, perfecto. Yo como son las 12:15 de la noche y veo que tus Sí. ojos se cierran, quiero relativamente a esto hacerte una última pregunta. Bacallá. Esa mujer feminista, ¿cómo se siente en relación al cumplimiento con las normas de la mikve? Si es una mujer judía y observante, otra vez es una pregunta muy particular, que también esto quisiera poder decirlo. La mujer, ¿cómo puedo saber yo lo que siente la mujer? Yo puedo saber lo que siento yo. Es como que hay en esto también esto del imaginario, ¿no? O sea, todas las mujeres cuando van a la mikve sienten lo mismo, no. Todas las mujeres cuando se casan sienten lo mismo. Todas las mujeres cuando tienen un hijo sienten lo mismo. O sea, ¿por qué pensar
que las mujeres sienten igual. O sea, la mujer observante observa las normas y la mikve es una norma igual que lo es la kashrut, igual que lo es el Shabbat, igual que lo es, yo qué sé, la que se te ocurra, ¿ok? O sea, no sé por qué la mikve debería de ser diferente. ¿Se entiende lo que digo? Sí, O sea, perfecto. si alguien acepta sobre sí por su libre albedrío, ¿sí? Que eso es importante decirlo, por su libre albedrío ha decidido vivir de determinada manera y cumplir con ciertas normatividades, entonces, ¿por qué no preguntar, ¿y cómo se siente la mujer judía observante cuando come kasher? ¿O cómo se siente la mujer judía observante cuando, yo qué sé, cuando prende las velas? Yo qué sé cómo se siente, cada uno se siente de otra manera. No, pero son dos cosas totalmente opuestas. O sea, ¿Por a ver, qué? comer kasher o respetar el Shabbat o etcétera, etcétera, bueno, Sí. son cosas que, digamos, son como para el mundo no religioso, como, pongámosles entre comillas, normales. El tema, Ajá. el tema de cómo lo ve el mundo no judío a la mikve es como algo muy heavy, algo ¿Y, muy... y ese es Bueno, mi problema? No, a ver, acá estamos haciendo un mix. Primero, el que tiene problemas, problema de él. Así como yo no, mira, una vez fui a dar una charla, ¿no? Y una señora me dijo, decime, ¿te molesta mucho el sombrero que tenés puesto? Y yo le contesté, ¿y a vos te molesta mucho el jean que llevas puesto? O sea, ¿a vos qué te importa? Si yo voy a la mikve, porque yo elijo ir, ¿ok? El cuestionamiento, por eso traje otros temas normativos, es como que no tiene lugar. Ahora, ¿cómo ve el mundo lo otro? Yo qué sé cómo lo ve, es lo que hablábamos antes. Si yo no conozco, no puedo opinar. O sea, acá hay un tema que es así. Todo lo que tiene que ver con pureza e impureza ritual, digo de nuevo, pureza e impureza ritual, son temas muy lejanos a la mentalidad del siglo XXI. ¿Okay? No solo en lo que tiene que ver con la mujer, también los hombres van a la mikve. ¿Okay? Entonces, y el tema de la pureza, impureza, no sé, por ejemplo, si algunos de ustedes acostumbran a lavarse las manos cuando sale del cementerio. Hay personas que lo hacen sin saber que lo que están haciendo es netilat yadayim, o sea, se están purificando, ¿sí? Después de haber salido del cementerio. No se están higienizando, porque no tocaron nada que los ensució, ¿sí? Se están purificando. Entonces, el concepto de purificación es un concepto complicado para nuestra mentalidad, ¿ok? Entonces, cuando alguien dice cómo ven los demás, ¿sí? Yo con esto, ya viste que contesté un poco duro, porque no creo que sea apropiada la pregunta, en el sentido de que yo creo que la intimidad y la decisión de la persona es su lugar y su decisión. O sea, yo, por decirlo como se decía en mi barrio, yo no me meto en la cama de nadie. ¿Por qué se tienen que meter en la mía? O sea, hay una cuestión de respeto a la normatividad, que yo elijo, otros elegirán otra, otros tendrán conflictos. Hay personas que tienen conflictos con la kashrut y deciden entonces, yo qué sé, ser vegetarianos. Los conflictos personales son personales. La fantasía de que la persona observante no tiene conflictos es una fantasía. ¿Okay? La persona observante también puede tener conflictos, no es una máquina de cumplir mitzvot. ¿Se entiende lo que digo? Es bastante más complicado que eso. ¿Ok? bueno, Ethel, yo por mí fue la última pregunta. Quiero agradecerte profundamente en nombre de Amigos por Israel por haber Espera, compartido. Simón, Beni había levantado la mano, no sé si querías decir algo, Beni. Yo no lo veo de acá. Y que No, ven que tiene protección. ok, dale, Simón. Sí, Beni.
¿Dónde está Hola, Beni? ¿qué tal? Primero un gusto, Bien, Beni. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y Bien, saludos al joven Irasmiel. le mandaremos. Simplemente por la riqueza de esta reunión, hay el principio del pueblo judío que siempre supo preservar la gajele, que es la esencia, es la llamarada, es la llama, y el resto implica la sabiduría de una adaptación activa en forma permanente. Lo único que quiero destacar, simplemente, y gracias por la posibilidad de sumar, es lo que dijo Rambam, ya que lo nombraste. En definitiva, se adelantó a mi amigo Freud, cuando el Rambam dijo, nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, el principio fundamental de todo es conocer, y esto es parte de la humilde y fuerte decisión de la identidad judía. Bueno, esto y gracias, y los saludos, gracias a Lisa y gracias Simón. Sí, Muchísimas Simón. gracias a ustedes. Y bueno, como ven, es un tema que da para mucho. Así que cuando quieran, lo seguimos. De cualquier modo, Simón, permíteme simplemente invitar a los participantes a entrar a la página web de Mujer y Judaísmo, donde van a encontrar muchos materiales sobre estos temas que estamos hablando desde esta mirada, ¿no? Desde una mirada crítica, feminista, abierta, etcétera. ¿Ok? Así que para mí un placer. Bueno, Ethel, muchísimas gracias por acompañarnos y por habernos brindado tanta información y tanta cosa. La verdad es que muchísimas gracias. Quiero aprovechar a invitar a todos nuestros audioescuchas para nuestra próxima actividad del día lunes, que vamos a tener un encuentro con el rabino Danny Goldman y vamos a tratar el tema del golem, tras los caminos del golem. Y vamos a contar y vamos a ver toda la historia del golem de Praga y todo lo que significó y lo que significa filosóficamente para el judaísmo. Así que tengan un buen fin de semana y muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a ti, Ethel, un abrazo muy fuerte y un gran abrazo para todos nuestros amigos israelíes. Muchísimas gracias. Nos vemos.